Ahora, para realizar tanto el diagrama de clases como el diagrama de secuencias es importante la identificación de las clases, ¿cierto? Una clase es un elemento importante dentro del contexto de un sistema que puede tener información o datos valiosos, realizar acciones que sean necesarias dentro del funcionamiento del sistema. Podemos decir, por ejemplo, que un estudiante particular es un objeto, pero el conjunto de todos los estudiantes es una clase. Aquí está la clase estudiante y aquí están los objetos, que es Juan, María, Marta. Para identificar los objetos, podemos nosotros identificarlo de diferentes maneras. Un objeto puede ser un sujeto, o sea, un cliente, un alumno, un proveedor, una dependencia, un evento, o sea, las transacciones que son propias del dominio, por ejemplo, un despacho, una compra, un examen, una transacción bancaria. Puede ser también, por ejemplo, un arrendamiento, un préstamo. Los objetos pueden ser objetos tangibles o intangibles, generalmente afectados por las transacciones originadas por los sujetos, por ejemplo, inventario, una cuenta bancaria, una evaluación, un libro, por ejemplo. Los lugares pueden ser una ciudad, un país, una bodega, eso también puede identificarse como una clase. Entonces es importante nosotros definir cuáles son la identificación de estas clases. En el ejemplo concreto que nosotros estamos viendo, esa identificación de clases, nosotros lo podemos identificar a través del enunciado. Aquí, por ejemplo, dice, Renta Computador es una empresa dedicada al alquiler de computadores. Si es dedicada al alquiler de computadores, porque se tiene que guardar la información del alquiler y del computador. Además, porque aquí más adelante el cliente debe estar registrado. Cuando nos dicen que el cliente debe estar registrado es porque el cliente también es una clase, porque de allí se tiene que guardar la información. Con esta información, el administrador, además podemos aquí observar que el administrador de empresa genera un código con el cual el cliente puede realizar el alquiler de uno o más computadores. Entonces en el alquiler mire que se genera un código y también aquí en esta parte nos dice que cuando el cliente va a alquilar un computador, el administrador de la tienda debe verificar manualmente si hay computadores disponibles. O sea que para poder verificar esa disponibilidad, la información del computador tiene que estar sistematizada. Y aquí dice que escribir en un cuaderno los datos del alquiler, o sea que el alquiler también es sistematizado. Es decir, que aquí nosotros observamos tres objetos, que son computadores, arrendamiento y cliente, que son los que se deben de guardar. Porque el administrador, por ejemplo, no es una clase, porque el administrador, ustedes observan que el administrador es un usuario y el cliente también, y que el cliente también va a ser una clase. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que va a estar registrada su información personal para poder hacer el registro, para poder hacer el alquiler, pero el administrador en ninguna parte se dice que se va a guardar la información de él. Entonces, ya nosotros, ¿qué haríamos? El diagrama de secuencia teniendo en cuenta esos tres que ya hemos definido acá. Computador, que es de tipo, es un objeto, cliente, que es tipo persona, y arrendamiento, que es una transacción, así como es, por ejemplo, una compra, una transacción bancaria, etc. Para hacer el diagrama de secuencia, ¿en qué nos basamos? En la documentación del caso de uso y en los objetos que tenemos. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el administrador, que sería el usuario, el formulario de arrendamiento, que sería otro objeto, y aquí serían los objetos internos del sistema, que serían las clases que ya hemos definido antes, donde se puede pues, guardar como información. Entonces, el cliente, arrendamiento y computador. Estos son los mensajes que mandamos entre los diferentes objetos. Entonces, el administrador dice, digita el código. ¿De dónde sacamos esa información? Del diagrama de casos de uso. El diagrama de caso de uso, entonces, nos indica los pasos que hace el administrador. El administrador digita el código del usuario. Entonces eso es lo que colocamos acá. ¿Qué hace luego de que digita el código del usuario? Entonces el sistema va al caso de uso validar cliente, o sea, va al cliente. Luego, ¿qué hace el cliente? En la clase cliente manda un mensaje indicando que el cliente fue verificado. Luego, ¿qué hace el administrador? Digita los códigos de los computadores. ¿De dónde sacamos esto? Del caso de uso. El administrador digita los códigos de los computadores a arrendar. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema, cuando digita los códigos de los computadores, entonces se consulta en la clase computador que ese código exista, y luego valida esos códigos. Luego, ¿qué hace? Digita las fechas de inicio y terminación. ¿De dónde sacamos esa información? De acá del caso de uso. El administrador digita las fechas de inicio y terminación del alquiler. ¿Qué hace el sistema? Valida, perdón,
valida que las fechas inicio y terminación pues estén bien escritas, que esta no sea mayor que esta, por ejemplo. Luego, ¿qué hace el usuario? Presiona el botón grabar, de dando esa cosa de información de aquí del diagrama del caso de uso detallado. El administrador presiona el botón grabar. ¿Qué hace el sistema? Hace los diferentes cálculos y luego guarda la información. ¿Dónde hace esos cálculos? Puede ser aquí en un método que llamaremos registrar arrendamiento. Nosotros ya habíamos visto qué significaba la cuestión de métodos, que los métodos lo que hace el sistema, o sea, los procesos pequeñitos que puede hacer el sistema en un procedimiento grande. Ya aquí registra el arrendamiento con la fecha de inicio, la fecha de terminación, con el valor del arrendamiento. Estos, por ejemplo, aquí tenemos dos métodos, consultar computadores y registrar arrendamiento. Estos mismos los tendríamos en el diagrama de clases. ¿Cómo lo haríamos nosotros en la herramienta DIA? Vamos estos datos los vamos a borrar. Y aquí, ¿cómo lo iniciaríamos? Lo iniciaríamos aquí con el actor. En este momento sería el administrador. El administrador es el que hace el arrendamiento. Colocaríamos una línea de vida para indicar que hay varias acciones que se van a realizar a través del tiempo. Y aquí colocaríamos los objetos. Este primer objeto sería el formulario de arrendamiento. Y también estarían los otros objetos que sería, por ejemplo, el cliente, que habíamos dicho pues que serían las clases, el cliente, el arrendamiento, que ya los habíamos identificado, y el cliente arrendamiento y el computador. A cada uno le colocaríamos una línea de vida. Para los diferentes mensajes que se van a mandar a través del tiempo entre todos estos objetos. Entonces aquí mandaría un mensajito. Este mensajito entonces sería el que habíamos dicho, digita el código. Aquí entonces luego cuando digita el código y le manda ese mensaje al formulario, entonces ¿qué hace el sistema? Va al caso de uso, verificar cliente. Esto lo verifica en la tabla de clientes. ¿Esto de dónde lo sacamos? Lo sacamos entonces del caso de uso porque así lo dice, ¿cierto? O sea que va a otro caso de uso que se llama verificar cliente. El que devuelve pues un mensaje indicando que ya se verificó el cliente, ¿cierto? Entonces aquí sería otro mensaje diciendo cliente verificado. Y así sería como con los otros mensajitos que también aquí hemos explicado, ¿cierto? Digita los códigos de los computadores, ¿cierto? Recordemos que esto digita los códigos de los computadores lo tenemos acá del caso de uso, ¿cierto? Digita los códigos de los computadores. Entonces aquí nosotros le haríamos otro mensajito que mandaría el administrador al formulario donde diríamos digita los códigos de los computadores. Y luego el sistema que haría iría al objeto computador y mandaría un método, ¿cierto? Recordemos que los métodos son los procesos pues, que se hacen, procesos pequeños que se hacen dentro del sistema, y nosotros le diríamos que bueno, vamos a consultar computador. Colocaríamos aquí los parientes indicando que es un proceso y ya él me mandaría entonces la verificación de que el computador sí exista en la base de datos, sí exista pues en el sistema. Existencia, mensaje de existencia del computador. Y así haríamos todo lo demás hasta que el diagrama de secuencia quedara así como lo tenemos acá. Por ejemplo, consultar computador es un método. De validar fechas también es otro método y también. Estos tres métodos también deben existir en el diagrama de clases como lo vamos a ver a continuación. Espero que esto haya quedado claro para ustedes y si no, entonces me comentan a través de las asesorías. Muchas gracias.